Lo invito a que abra sus Biblias ahí en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38, por favor. Y el tema se llama Felipe bautiza al eunuco etíope. Felipe bautiza al eunuco etíope. Sabemos, hermanos, que ya nos estamos dirigiendo a los bautismos, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a animar a la iglesia, ¿verdad? Para que los que no se han bautizado, pues den ese paso de fe. Ya estamos ahí en Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38. Dice la palabra de Dios: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Vamos a orar, hermanos, para entregar este mensaje en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, porque has sido bueno, Señor, con nosotros y nos has traído de vuelta a casa, mi Dios, tu casa, Padre. Venimos con un propósito, Señor, de escuchar tu consejo, de alabarte, de darte gracias, bendito Dios, porque has sido bueno, Señor. En esta tarde, Señor, nos preparamos para escuchar tu consejo, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para tu iglesia y para mi vida, Señor. Bendice tu iglesia y que tú siempre seas glorificado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame a Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 27, por favor. Vamos a entender un poquito del contexto, ¿verdad? Un poquito de la historia. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 27. Dice allí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vemos aquí a un Felipe que siempre estaba atento a la dirección del Señor en todo, Felipe siempre estaba ahí al pie del cañón, como decimos los mexicanos, ¿verdad? El ángel del Señor le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Felipe se levantó y fue hacia el sur, por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, dice la Biblia. Según los historiadores, era un camino desolado. Era una ruta donde casi nadie la transitaba. Estaba solo por allí. Para Felipe, siendo un hombre evangelista, no tenía sentido de ir allá, ¿verdad? Por ese camino, porque no había nada más que puro desierto. Pero Felipe no preguntó ni cuestionó la razón por qué lo enviaban allá. Simplemente obedeció. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue. Vemos aquí cómo Dios muestra su amor no solo por las multitudes, sino también por los individuos. El Señor envía a Felipe a una misión, a compartirle el evangelio a una sola persona en el desierto. Fíjese, a una sola persona en el desierto. Así es que una sola alma es muy importante para Dios, mis hermanos. Por eso a Felipe se le conoce como Felipe el evangelista. También se le conoce como Felipe el diácono. Este Felipe era uno de los 7 diáconos que se escogieron para servir en las mesas, según ahí en Hechos capítulo 6, 2 al 5, ¿verdad? No lo busque. La vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor, de una forma extraordinaria. Cualquier hombre,
Claro que sí. Al igual que Felipe, hermanos, usted también puede ser usado por el Señor. Cualquiera. Pero la clave está en ponernos en sus manos y caminar en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Amén. Y andar en el Espíritu. Porque no podemos andar en la carne y esperar que Dios nos use, ¿eh? No esperemos andar afanados en el mundo y desear, anhelar que Dios nos use. Felipe en ese momento lo deja todo y se dispone a obedecer al Señor y se dirige por el camino indicado. El Señor ya tenía un plan, ya tenía un plan. Permitir que Felipe se encontrara con un etíope eunuco para que le compartiera las buenas nuevas del Evangelio. Ese era el plan del Señor. Hermanos, al estudiar estos versículos, nos damos cuenta que es el Señor el que pone a las personas en nuestro camino, Es el Señor. Nada es por casualidad o coincidencia, nada. Todo tiene un propósito en la vida. Si usted está aquí es porque hay un propósito. Alguien lo invitó, alguien lo trajo aquí. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Para que conozca el Evangelio y sea salvo, mi hermano. Que si usted tiene un vecino al que quiere ir a visitar, que si hay alguien del trabajo o un amigo o un familiar que sigue estando en su corazón ardientemente y en su mente, si es así, puede ser que Dios esté tramando algo, esté planeando algo. Usted como Felipe puede tener a una persona que le esté esperando en el camino, que le esté esperando a usted, que le vaya a hablar del Señor, que le vaya a compartir el Evangelio. Y Dios lo quiere usar a usted como un instrumento para que le lleve a tal persona el Evangelio. Esta historia nos recuerda que es el Señor el que organiza y quien permite divinamente las conversaciones, los eventos, los encuentros con la gente, para llevar a toda persona el Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Nada es por coincidencia. Dios tiene un plan. Amén. Fíjese que todo es organizado y ordenado por Dios. Para Dios no existen las casualidades, existen los propósitos. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos perdido de ver milagros, de ver personas convertidas por no obedecer y no hacer lo que Dios nos pide hacer? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados cuando sabemos que estamos enfrente de una alma que está necesitada de Dios, desesperada por Dios, y no hacemos nada? Hermanos, la salvación no es solo para ti, no es solo para mí. Todo el mundo necesita conocer a Jesús. Amén. Fíjese que el último mandamiento de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo fue de ir y predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. Ese fue el mandamiento del Señor. Y este es un llamado para todo cristiano, hasta que Cristo regrese. Hermanos, se los digo de corazón, el verdadero gozo depende de nuestra disposición a Dios, El verdadero gozo depende de nuestra disposición a Dios. ¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta está usted para Dios? ¿Quiere llenarse de gozo? Póngase en las manos de Dios. No espere $1,000,000, no espere un buen trabajo.
Póngase en las manos de Dios y Dios lo va a bendecir a usted. Amén. Vemos aquí que Felipe fue obediente al llamado de Dios y se dirigió por el camino menos transitado. Y precisamente allí, en el lugar menos esperado, el Señor tenía planeado ya en sus planes divinos un encuentro con alguien. Dice ahí en Hechos capítulo 27, versículo 28, por favor. Hechos 27, 28. Dice, entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Felipe se encuentra con un etíope eunuco. Usted se ha de preguntar, ¿y qué es un etíope? ¿O qué es un eunuco? Bueno, etíope quiere decir que este hombre era un habitante de la región de Etiopía. Y eunuco significa que este hombre había sido castrado. Eso es lo que significa eunuco, castrado. Estamos hablando literalmente de una mutilación de sus órganos genitales. Se creía que castrar a un hombre se le quitaba la agresividad masculina y reducía su apetito sexual, así anulando su capacidad de reproducirse, con el propósito de que estos eunucos se convirtieran en sirvientes más confiables. Ese era el propósito de castrar a los hombres. Por lo regular, los eunucos adquirían cargos más elevados, servían en la presencia del rey. Ellos tenían completo acceso al templo real o al palacio real. Se dice que los reyes en aquella época normalmente castraban a sus siervos para asegurarse de que no tuvieran la tentación de mantener relaciones sexuales con sus mujeres en el palacio. Aquellos reyes tenían de a montón harenes o herenes. ¿Y para qué? Para evitar que ellos tramaran un derrocamiento, para evitar que los eunucos se pararan por encima del rey y tramaran algo, ¿verdad? Para quitar a ese rey del puesto y ponerse ellos. Por eso los reyes los castraban. Tenían puros sirvientes eunucos, porque sabían que un eunuco no podía reproducirse. La Biblia dice que este etíope eunuco era un funcionario importante. Dice ahí en Hechos capítulo 8, versículo 27, dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Fíjese, o sea que este eunuco era un tesorero real de la reina. Estaba bajo la administración de todos los tesoros de la reina de Candace, de Etiopía. Acompáñame ahí, Hechos 8:28. Hechos 8:28 dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Me imagino que este eunuco no viajaba solo, No creo que viajara solo en el carro, ¿verdad? Con las riendas en una mano y leyendo con otra mano. Claro que no. Probablemente este hombre llevaba una gran escolta de siervos y oficiales a su lado. Pero al parecer este eunuco era un hombre piadoso y temeroso de Dios también. Porque dice la Biblia que había venido a Jerusalén para adorar.
para adorar. Entonces, no cabe duda que tenía conocimiento de Dios, porque conocía las Escrituras. Dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Hechos 8, 28 al 30, por favor. Dice Hechos 8, 28 al 30, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Probablemente el carruaje en el que iba el eunuco se mantenía a una velocidad lenta, para facilitar que el eunuco pudiera leer más fácilmente. De modo que Felipe, andando junto al carro, no tuvo dificultad para identificar lo que estaba leyendo el eunuco. Al oírle, Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Aquí vemos una realidad importante, la necesidad de entender la Biblia, mis hermanos. Hermanos, la palabra de Dios se escribió para que se entendiera. Pues sería una burla que Dios nos diera una revelación que no pudiéramos comprender, ¿verdad? Fíjese que las meras palabras de la Biblia, que pasan por los oídos o delante de los ojos sin entenderlas, no nos pueden hacer mucho bien. Si no entiendes la Biblia, si no entiendes las palabras de la Biblia, no te pueden ayudar mucho. Uno podría decir, yo leo un capítulo cada mañana. Muy bien. Siga haciéndolo, pero ¿entiendes lo que lees? A lo mejor otro dirá, yo me aprendo el texto del día. Está perfecto, pero ¿entiendes lo que lees? Lo importante aquí no es qué tanto lees, sino cuánto es lo que comprendes. ¿Cuánto es lo que obedeces, lo que obedecemos? Eso es lo primordial, hermano. Amén. Vemos que Felipe se aproximó al etíope y le hace una pregunta. ¿Pero entiendes lo que lees? Felipe sabía que al entender la palabra de Dios era el punto de partida de la fe del eunuco. Y es que si no entendemos la Biblia correctamente, no podremos aplicarla, no podremos obedecerla o creerla. El etíope, en respuesta a la pregunta de Felipe, le responde con otra pregunta. Hechos 8:31, le dice el eunuco a Felipe, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Fíjese que en aquellos tiempos el canon de la Biblia no estaba completo todavía. Así que para el eunuco que solo llevaba el libro de Isaías, era un poco más complicado y difícil comprender la Biblia. Aparte, él no era judío, ni pertenecía al pueblo de Israel. Imagínense, si a nosotros nos cuesta comprenderla a veces, ahora imagínense al eunuco. El eunuco reconoció que no podía entender el significado de la lectura por sí mismo. Necesitaba de alguien más que se la interpretase. Y es que, hermanos, las preguntas son parte de la vida, Es bueno preguntar. Y son necesarias para nuestro progreso y para aumentar nuestra comprensión y conocimiento a Dios. Así que si usted tiene preguntas, hágalas, hermano.
Sabemos que no todos lo sabemos, ¿verdad? Pero podemos indagar. Amén. Le dice el eunuco a Felipe: sube, siéntate conmigo y enséñame. Felipe, con toda seguridad, me imagino que quedaba maravillado de cómo Dios iba guiando todas las cosas conforme a su propósito, ¿verdad? Felipe estaba experimentando que ese era el plan de Dios, que el Señor iba poniendo las piezas para que se cumpliera su voluntad. Dice ahí en Hechos, capítulo 8, versículo 32 al 35, por favor. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe sabía de quién estaba hablando el profeta Isaías. Se trataba de Cristo, que era comparado como un cordero, como una oveja. En el Antiguo Testamento, cuando los hombres llevaban un sacrificio para Dios, por lo regular usaban ovejas o corderos, ¿verdad? Y al llevarlas al matadero para ser trasquiladas o en la hora del sacrificio, las ovejas permanecían calladas, permanecían mudas. Pues así Cristo, dice la Biblia, que no abrió su boca cuando fue crucificado. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo de delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, dice la palabra de Dios. Felipe le explica al eunuco que esa profecía ya se había cumplido en Jesucristo. Felipe, tomando la oportunidad allí, le comienza a hablar el evangelio al etíope. Y es que para Dios, hermanos, hay una gran urgencia de predicar el evangelio. Hay una gran urgencia. Por eso nosotros tenemos que evangelizar en cualquier momento, si es posible. Nuestra obligación, tu obligación es predicar el evangelio. Y predicar mientras haya oportunidad, en todo tiempo y a toda circunstancia, y a todas las edades, al niño por niño, ¿verdad? Al viejo por viejo, al hombre por hombre y a la mujer por mujer, a todo mundo. Dice Isaías 55:11, dice allí: así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra que usted comparte allá afuera, hermano, no regresará vacía. A su tiempo dará fruto, así que no se canse de predicar el evangelio. Amén. Vemos que el eunuco escuchó las buenas noticias del evangelio. ¿Y cuál fue su respuesta? Hechos 8:36, por favor. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese. Ahora, ¿cuál es el propósito de bautizarse en las aguas? Fíjese que el acto del bautismo en agua es un símbolo de que usted ya se ha identificado con Cristo en su muerte, como dijo el hermano Luis. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo o bautizar literalmente significa sumergir, sepultar, introducir a alguien en el agua o cubrir a alguien bajo el agua.
Eso es lo que significa bautismo, sumergir. Cuando el cristiano baja a las aguas, está diciendo que ha muerto a la vida anterior. Y salir del agua simboliza la resurrección de los muertos y el comienzo a una nueva vida. Lo que la palabra de Dios expresa es que mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte y resucitados a una nueva vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Básicamente el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo murió y fue sepultado en la tumba, así nosotros por inmersión somos sepultados en agua, simbolizando que hemos muerto al mundo y a la vida antigua. Y así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros cuando salimos del agua simbolizamos que hemos sido resucitados y levantados a una nueva vida. Amén. Otro punto importante es que el bautismo en agua es una señal de que uno ha puesto su fe en Jesucristo. Es una declaración pública de nuestra fe en Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que profesar abiertamente y públicamente a Cristo. No tenemos que ser creyentes silenciosos, Amén. Le dice el eunuco a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué puede impedir que usted sea bautizado? La falta de fe, mi hermano y mi hermana. Si no tienes fe, no puedes bautizarte. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. En una ocasión, Pedro enfatizó la necesidad del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, por favor. Dice ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que el bautismo es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído de verdad en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo debe ser administrado solamente a todo aquel que haya creído en el Señor Jesucristo de verdad. Fíjese que el bautismo no es una opción para el cristiano, sino un mandamiento de Jesús. Y debe cumplirse por obediencia y por amor a Él. Por eso no es bueno demorarlo. No es bueno demorarlo, sino realizarlo lo antes posible. Fíjese que la iglesia primitiva bautizaba a los creyentes luego después de haber creído en el Señor. Hechos 2:4 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos un punto importante, de que estas personas, tan pronto como se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Evangelio, se bautizaron.
En una ocasión le dice el profeta Ananías a Pablo, ahí en Hechos capítulo 22, versículo 16, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no has sido bautizado? Fíjese que la Biblia no habla de cuánto tiempo debería durar una persona para ser bautizada, ¿eh? De eso no habla la Biblia. Pero lo que sí podemos ver es que en la Biblia no presenta periodos prolongados de espera para que una persona pueda ser bautizada. Así que, ¿qué le impide que usted sea bautizado? Hermanos, lo que no debe impedir que usted sea bautizado es preferir agradar más a la familia antes que a Dios. Lo que no debe impedir que usted sea bautizado es preferir más a los amigos antes que a Dios, de preferir más al mundo antes que a Dios. Eso no lo debe de impedir a usted bautizarse. Hermano, si usted es un creyente arrepentido, dispuesto a obedecer a Jesús como su Señor y Salvador, usted está listo para ser bautizado. El bautismo en agua es una señal de que hemos creído genuinamente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es un símbolo de que usted ya se ha identificado con Cristo en su muerte. La persona que desee bautizarse debe estar segura de su fe en Jesucristo. Felipe le dijo al etíope en Hechos 8:37, le dice Felipe al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué vemos aquí? Una confesión del etíope. El etíope confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, después de haber aceptado y confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el siguiente paso en tu jornada espiritual es bautizarte. Si todavía no has sido bautizado, no hay razón alguna para seguir esperando. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero todavía no has sido bautizado, déjame preguntarle, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo ser bautizado o ser bautizada? La pregunta es, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para ser bautizado? ¿Cuánto tiempo debo de esperar para bautizarme? La respuesta es el mismo tiempo que esperaron las 3,000 personas en el día de Pentecostés, que se bautizaron en el mismo día, luego después de haber creído en el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Dice allí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la Biblia nos muestra un punto bien importante acerca del bautismo: que todos los bautismos fueron efectuados con prontitud, después de haber creído, oído y confesado a Cristo como el Hijo de Dios. Así que, ¿qué te está impidiendo para declarar públicamente y al mundo que Jesucristo es tu Señor y Salvador? ¿Qué te impide? Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Hechos capítulo 8, versículo 37 al 39, por favor. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Fíjese, hermano, si usted pospone la invitación amorosa que Dios le extiende hoy, puede ser que en una de esas se termine el tiempo favorable del Señor para usted y no le vuelva a extender nuevamente esa invitación. Aprovecha mientras tengas la oportunidad. No lo dudes, no titubees. Esfuérzate para echar mano al don de la vida eterna. Ya no continúes mirando hacia atrás y añorando las atracciones de este mundo que pronto se desaparecerán. Responde al amor de Dios mientras tienes la oportunidad de hacerlo. Y no te demores en hacer lo que usted sabe bien, lo que debería hacer para agradar a Dios. No te demores, no tardes. Sigamos el excelente ejemplo del carcelero de Filipos, quien preguntó a Pablo y a Silas ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice el carcelero a los hermanos Pablo y a Silas. ¿Qué respondieron Pablo y Silas? Versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Más adelante el registro nos dice que toda su familia, él y los suyos, fueron bautizados sin demora. Luego se bautizaron. Hermano, quizás usted sea uno de los que aún no se han bautizado. Y a lo mejor pueda que usted tenga una muy buena razón para no haberse bautizado aún. Pero si no es así, lo invitamos a considerar el ejemplo del eunuco etíope, quien no se demoró en bautizarse. Hechos 22, 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? ¿Qué excusa hay? No hay ninguna, mis hermanos. Si usted ya ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.